Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, vengo al tiro que me falta un remedio. Me tengo que tomar. Pero Gloria, yo me voy a meter al enlace. ¿Usted se va ahora? Cuando quiera. Porque yo me quiero estar con un par de horas encerrado. Ya, que le va. Bueno, bueno. Y me hice un papel. Un papel. Un papel. Ya volví. ¿Cómo estáis, Moisés? Buena, Julio, ¿cómo estás? ¿Y tú? Estoy enfermo. No sé qué me pasa. ¿Sabéis que yo me vacuné ahora en la mañana? Me tocó la tercera dosis y ahora estoy sintiendo un poco mareado. Si te No, yo dices que tengo un... algunas personas me habían dicho que con la Pfizer, con la tercera, igual se habían sentido un poco mal. No, yo me vacuné hace tiempo. No, esto es un resfrío, no sé, algo alergia. No de la garganta. Así que me estoy empepando. Mira, no hay, para que vean cómo es la vorágine laboral. No habíamos tenido tiempo de hablar con el Julio. Eh, yo había pensado hacer la ley de corte hoy día, para meternos un poco en planificación. ¿O tú querés terminar con la de diseño? No sé, yo había quedaba como, la verdad lo que queda de diseño es cortito. Yo creo que nos quedaban como 10 láminas, repasar un poco lo que habíamos conversado, donde tuvimos ese quiebre, ¿no es cierto?, de que estuvo el paro. Entonces, no sé cómo, en verdad, como prefieras. Si quieres, lo puedo yo tomar el jueves lo que falta y sería como 30 minutos, una cosa así. Ya, pues yo prefiero empezar a hablar de planificación lo antes posible, ¿no? Ya, pues, dale, Así que vaya a descansar nomás, don Julio. a quedar un ratito. Ok, quédate. Ya. Hoy día voy a hacer una clase de leyes de corte y, y no hemos conversado nada de reprogramación, así que eso, dennos hasta el jueves para pensar qué es lo que significa la reprogramación. Así que hoy día es una clase normal. Y como le contaba a Julio, voy a empezar en una de las cosas que nosotros vemos cuando hablamos de planificación. A Julio le falta terminar un poquito de diseño, y, pero vamos a hacer este traslado y que no nos genera ningún problema. Voy a compartirle mi pantalla. Así que primero tengo que proyectar. Proyectar y screen 1. Ya, están viendo una pantalla, supongo. Sí se ve. Voy a proyectar ahora el PowerPoint, que es ese. Y voy a grabar porque supongo que quieren que grabe. Chao, Gloria, que esté bien. Recording in Y empecemos la progress. grabación. Ya, entonces esta clase se llama Concepto y aplicación de leyes de corte. Em,
En general, todos nosotros hemos escuchado o usamos o tenemos una idea bastante clara de lo que es la ley de corte. Y lo aplicamos cuando hacemos curvas de tonelaje ley, o cuando ubicamos un volumen, o queremos caracterizar cierto grupo de materiales. Aplicamos algunos criterios de corte, una ley de corte, por ejemplo, para poder hablar respecto a un subconjunto o un grupo de aquellos bloques que generan o tienen características especiales. Lo que pasa es que cuando uno empieza a trabajar ya en planificación, la ley de corte tiene varias dimensiones de aplicación, o tiene varias acepciones. Y entonces lo que nosotros vamos a conversar hoy día eh, es cuál es esa ley de corte de la que nosotros vamos a hablar con más frecuencia. O de cuáles son, porque pueden ser, en general hablamos de tres leyes de corte. Entonces esta lámina dice que hay un concepto que es de aplicación general, que se usa como una referencia, por ejemplo, para una cubicación, como decíamos, y no está definido necesariamente por conceptos técnicos y o económicos. Es decir, y aquí hay un ejemplo, en un volumen X, en una fase, por ejemplo, existen una cantidad de sulfuros, una cantidad de masa de sulfuro, que su ley su ley de cobre en este caso, es superior a 0,2. Y esto no es una fase, perdón, esto es un banquito chiquitito por el tamaño. Y de esos 500.000, que están por sobre 0,2, solo 100.000 están sobre 0,8, ¿cierto? Y hasta ahí, insisto, este es la aplicación más común. Existen bloques. Aquí estamos hablando de dos características muy importantes. Uno que son sulfuros y otro que tienen esa ley, que cumplen esas dos condiciones. Pero cuando queremos ocuparlo como un concepto de aplicación estratégica, porque en muchas oportunidades se entiende la ley de corte como la ley de corte que asegura o que contiene valor económico para el negocio. Ahí entramos a un área un poco más de detalle. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Se usa como indicador de una decisión técnico-económica respecto a la configuración de los procesos mineros. Aquí aplican los conceptos de ley, marginalidad, equilibrio, break-even, etc. Y el ejemplo de cuando uno escucha este término de esta forma, dice, para el plan minero Life of Mine, la ley de corte del año 2020 es de 0,18% de cobre, dado el retraso en el pre-stripping. O sea, hay una razón por qué la ley en este caso es tan baja. En el año 22, la ley de corte es o será de 0,55, o sea, mucho más alta que la de arriba, dado las altas leyes y la capacidad de extracción de la mina. Entonces, aquí hay dos razones que soportan esa ley de corte 0,55. En todo el plan, es decir, en todo el periodo de planificación o en todo el alcance del proyecto, la ley de corte del stock, es decir, la ley de corte mínima que recibiremos en el acopio que se denomina stock, de baja ley es de 0,2. Y el de alta ley, o sea, el acopio del lado, es de 0,3. Bueno, aquí estamos hablando de un grupo de leyes de corte 0,18, 0,5, 0,2, 0,3. Y lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es a qué hacen referencia, eh, y cómo interpretar por qué son algunas muy altas, por qué otras son un poco más bajas. Voy a hacer una... Tengo que estornudar, espérenme. Qué bueno esto el video, ¿viste? Ya, si tienen dudas, me preguntan. No estoy viendo mucho los chats ni las manos, pero ahí me pueden interrumpir. O Julio a lo mejor no me puede ayudar con si hay alguien que quiere aplicar algo de esto. Al final de esta clase debiésemos todos entender qué es lo que pasa acá en este grupo de leyes que les acabo de mencionar. Entonces, más adelante explico bien el detalle. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes van a salir a la industria y se van a encontrar con que la gente habla de ley de corte, habla de ley de corte operacional,
u operativa. Habla de ley de corte óptima. Vamos a escuchar muchas veces ley de corte económica, ley de corte marginal, ley de corte crítica, la ley del stock, break even, ley de equilibrio, ley de beneficio cero, etcétera. Y digo etcétera porque probablemente hay nuevas definiciones. Eh, no es que existan todas esas leyes de corte. Estos son los nombres con los que ustedes se van a enfrentar. Los conceptos que están detrás de la ley de corte son muy sencillos, los vamos a explicar. Y en general, nosotros ocupamos en este curso como consenso. Nos pusimos de acuerdo el día 1, en el año 2016, cuando empezamos a hacer clases, y dijimos ya, ¿con qué lenguaje vamos a trabajar para que siempre trabajemos con el mismo? De hecho, es mentira, el primer año ocupamos otro. Nos cambiamos en el segundo porque nos dimos cuenta que todavía había gente que generaba confusión. Entonces nosotros vamos a trabajar con básicamente cuatro tipos de leyes o cuatro usos o interpretaciones de la ley de corte. La ley de corte operacional u operativa, que es la ley de corte, se lo anticipo, que van a encontrar ustedes mismos. Ustedes, sus grupos, cuando hagan sus planes, ustedes van a determinar o van a usar esa ley, la van a encontrar. No se calcula, no es una ley que uno vaya a meterle en fórmulas matemáticas, es una ley que ustedes van a encontrar. Voy a explicar cómo después. Voy a leer, pero básicamente esta es la ley de corte que define el destino de los materiales en un plan minero. Obedece al conjunto de las condiciones o restricciones que operan en un periodo determinado y es el conjunto de todas ellas. Entre estas condiciones y restricciones se encuentran la capacidad de la mina, la capacidad de la planta, los parámetros económicos, la tasa de descuento. Voy a hacer un hincapié acá en capacidad mina, capacidad planta y por qué eso influye en la ley de corte. No sé por qué este clic viene para acá. Voy a abrir una hojita acá. Voy a abrir un en blanco para explicar lo de las capacidades. ¿Dónde está acá? Ustedes supongo que recordarán Lane o habrán visto Lane. ¿Sí o no? ¿Vieron Lane en la universidad? Ya. Kenneth Lane. Kenneth Lane tenía una ley, un teorema, una propuesta matemática para investigar las leyes de corte. Que yo creo que ustedes debiesen, si la vieron en Ecomil, revisarla, recordarla. Hay toda una matemática detrás muy interesante. Pero lo que yo les quiero contar es básicamente qué es lo que dice Lane, en términos bien generales. Si esta es la mina, esta es la planta y esta es la refinería o el mercado que llama él, que yo en esta oportunidad y para todo el curso nosotros, este va a estar libre. O sea, es decir, podemos enviar a proceso todo lo que queramos. No hay restricciones de ningún tipo. Ya. Entonces, esta es la mina, esta es la planta. Y él hablaba de que existen ciertas leyes de equilibrio, ¿cierto? Eso para que lo tengamos en la retina. Eh, que es lo que les voy a explicar yo. Y seguramente voy a ser medio repetitivo durante esta clase. Lo que queremos decir es que si tú tienes una mina, esta curva no tiene aquí en realidad las capacidades, pero si tienes una mina con una gran capacidad de extracción, muchos camiones, muchas palas, muchos cargadores. Sin embargo, tienes una planta chiquitita. Esta mina es de una mina grande, son 700, perdón, 700.000 toneladas por día. Y una planta chiquitita, para esa mina, digamos que son 70 kilotoneladas por día. O sea, tengo una gran capacidad de sacar mineral y tengo una planta pequeña, que con poco mineral la voy a llenar, o soy capaz de llenarla. Entonces,
cuando estábamos en clase, esta pregunta se la hacíamos a ustedes, pero esto de las teleclases no funciona mucho, así que les voy a decir al tiro. Eh, Tener mucha capacidad de extracción me permite sacar mucho material y elegir los mejores materiales para enviar a la planta, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no tengo ningún problema en ir a buscar material, es decir, sacar, excavar, excavar, y estoquear, ¿cierto? Recordemos que en la medida que yo vaya sacando piedras, las rocas están y están donde están ubicadas, no las podemos mover nosotros, simplemente las podemos extraer. Entonces van a salir materiales, minerales. Van a salir de alta ley, de mediana ley y de baja ley. Van a ir saliendo. En la medida que yo tengo más capacidad de sacar, voy a poder elegir los mejores y enviarlos a esta planta que es pequeñita. Entonces voy a poner un ejemplo. Si saco 700.000 toneladas por día, puedo alimentar la planta con leyes de 1,0%. Y todos los que son 0,9, 0,8, 0,6 los dejé estoqueados a un lado, porque yo de 0,1 para arriba voy a enviar la planta. Pero si mi capacidad en realidad no fuera de 700, por alguna restricción, porque algunos equipos ya no funcionan, por alguna condición X, digamos, es de 500, es decir, no tengo la misma capacidad, tengo una capacidad menor, puedo sacar menos material. Por lo tanto, lo que yo había sacado en el supuesto anterior, que me permitía alimentar la planta con bloques que eran sobre 1%, cuando sacaba 700, ahora que saco 500, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a la ley de corte? Entendiendo que esta es la ley de corte. Va a, subir, va a bajar, ¿cierto? Está obligada a bajar. Está obligada a ser un número menor que 1. Voy a poner, para el ejemplo, voy a poner 0,8. Entonces, ese sencillo ejemplo lo que quiere decir es que si tengo mucha capacidad de extraer y poca capacidad de procesar, las leyes van a estar en un punto de equilibrio, digamos, alto. Pero en la medida que yo empiece a reducir mi capacidad de extracción para la misma capacidad de tratamiento, las leyes van a ir bajando. ¿Se fijan? Porque no voy a ser capaz de alimentar con las mismas leyes que cuando tenía mayor capacidad. Y ahora lo mismo, pero piénsenlo respecto de cómo cambia la planta. Si en vez de, tengo los 700.000, perdón, tengo los 700.000, ¿cierto? Tenía los 700.000. Y la planta de 70, yo alimentaba con un 1% de ley. ¿Qué pasa si la planta ahora es de, ya no es de 70, pues ahora pasa a ser de 120 kilotoneladas por día? Es decir, la planta es mucho más grande. Tengo más capacidad de tratamiento, pero tengo las mismas rocas saliendo de la mina. ¿Qué creen que le va a pasar a la ley de corte? Igual bajar. Igual baja, ¿cierto? Obvio, porque si yo tenía 70.000 cuando era capaz de poner uno, para poner 120.000, el próximo bloquecito, el bloque 71, si quisiéramos verlo así, va a ser una ley más baja, porque no me queda más de ese corte. Entonces, lo que quiere decir Lane ahí es que, y al final lo que quiere decir Lane es, depende de quién controla la mina o la planta, cuál es el cuello de botella, o la relación entre ambas, va a determinar el punto de equilibrio respecto de la ley mínima de entrar a ese proceso. Si nosotros logramos entender eso, que suena fácil, es fácil, pero hay que llevarlo a la aplicación después cuando hagamos ejercicio. Esa es la ley de corte operacional. Es la ley de corte que me permite equilibrar las capacidades de la mina y las capacidades de la planta, que era lo que yo les decía en el PowerPoint, ¿cierto? Les decía que esta ley de corte operacional va a depender, entre otras cosas, de la capacidad de mina, de la capacidad de planta y de los parámetros económicos, porque esos números que le acabo de mostrar dependen también de el precio del cobre, la recuperación. Vamos a ver más adelante las ecuaciones. Como lo dije recién, al conjunto de estas leyes de corte se les conoce como... no lo dije eso. Se les conoce como políticas de leyes de corte. Lo que quiero destacar es que esta es la ley de corte que encuentra la persona que está haciendo el plan minero. No está en ningún documento, no está en ningún... Nunca la van a encontrar porque no es fija. Va a depender de cómo voy construyendo el plan. Si yo quiero hacer un plan más agresivo, lo más seguro es que tenga que subir leyes de corte. Si yo hago un plan más conservador, probablemente yo voy a bajar leyes de corte. Va a ser mi decisión eh, qué estrategia de ley de corte o qué políticas de ley de corte quiero establecer. Ya. Oye, yo tengo una... Si me explayo mucho, me apuran nomás.
porque tengo un examen de grado a las 3:30. Ya, sigamos. Entonces, esa es la ley de corte operacional. La ley de corte económica es más clásica y es la ley de corte de la especie mineral que puede pagar la extracción del bloque y eso significa pagar el costo de mina y el costo de proceso, más todos los costos de agua abajo que tiene. A costo de agua abajo me refiero después del proceso. Imagínense una planta de flotación que genera concentrado. Después del proceso vienen los costos de tratamiento, costos de refinación, costos de flete, costos de venta, costos de puerta. Hay una serie de costos que vienen después que hay que cargárselo al ejercicio para saber qué bloques hay que sacar y qué bloques no hay que ir a sacar del rajo o del cerro. No me acuerdo qué puse aquí. Voy a llegar a eso y solo quiero pasar de a uno. La, la, no lo vamos a hacer al tiro. Y esta ley de corte económica, en realidad, no es otra cosa que la aplicación de esta ecuación o de esta fórmula. La ley de corte, y esta es genérica, es el costo que se le imputa al mineral, el costo que tiene que pagar el mineral, dividido por el precio menos los costos del fino, los costos que tiene que pagar el fino por la recuperación. Entonces, como venimos diciendo que la ley de corte económica son los costos imputados al mineral, en realidad son todos los costos. Bueno, un ejemplo es costo mina, porque el mineral paga eso, costo planta, eh, y el costo del fino en este caso es un selling cost, que agrupa una serie de cosas. Aquí está hecho como selling cost. Sí, eso significa que tiene TC, RC, flete y otros costos asociados, ¿cierto? Mm, ya. La ley de corte crítica es muy parecida a la anterior. De hecho, es la misma fórmula, solo que en vez de entender que el costo mina va a pagar, perdón, que el mineral va a pagar todos los costos que le corresponden, eh, lo que hacemos es decir que el costo de mina, se asume como un costo hundido. Es decir, es un costo que es irrenunciable. Yo, por el solo hecho de decir que voy a sacar un bloque del rajo, estoy asumiendo que tengo que perforarlo, tronarlo, cargarlo, transportarlo y llevarlo al otro lado. No puedo renunciar a ese. No, no, no es un costo sobre el cual yo pueda decidir. Si lo saco del rajo, voy a pagar ese costo. Y por lo tanto se considera un costo hundido. Entonces la ley de corte crítica, que también lo vamos a ver, cuando hablemos un poco de planificación, la ley de corte crítica es la ley, si se fijan en la misma fórmula, es la ley que permite pagar todo menos el costo mínimo. Y el costo imputado al mineral, en este caso, solamente el costo de proceso. En el anterior, no lo destaqué, pero la ley de corte acá es 0,3. En este ejercicio numérico es 0,3. Cuando voy a la ley de corte crítica, la ley de corte es 0,24, porque aquí en el M, al no tener sumado la mina o el costo mina, el número de arriba es más pequeño. Y el número más pequeño dividido por el mismo número de abajo, me queda un número más pequeño. Y finalmente la ley de corte para acopiar materiales en el stock, es decir, bloques que van a ser económicos en algún momento, pero no los quiero procesar en el momento en el que están saliendo. ¿Por qué? Porque en ese momento probablemente están saliendo bloques de mejor calidad. Entonces, esta ley se determina pagando el costo de proceso y el costo de remanejo. Ejemplo acá, acuérdense que antes veníamos este era punto 3, este era punto 24, ¿se acuerdan? Punto 3 y esta es punto 24. Punto 24. Y esta debe estar un poquito entre los dos, en este caso punto 26, porque el costo del mineral ahora es el costo del proceso más el costo de remanejo. Si queremos ver los números, son los $10 de planta más el 0,8. O sea, arriba es $0,8 la tonelada, que es lo que paga el mineral por ser enviado al proceso el día que le toca ser procesado, no el día que salió. Y nuevamente se nos genera un número que, en este caso, como dijimos, está entre el punto 3 y la ley de corte crítica, que ya se me olvidó, era punto 24. Entonces tengo punto 24, punto 26 y punto 3. Entonces, esta ley, y aquí, ¿para qué se usan las leyes? Esta es una ley de referencia. Bueno, estas tres son de referencia. Esta es una ley de referencia que me ayuda a entender que
no tiene ni un sentido, si estos fueran los números, que yo estoquee minerales que están bajo punto 26. Porque el día que los voy a ir a buscar para enviarlo a la planta, lo que va a gastar va a ser más de lo que va a generar como ingreso. Por lo tanto, voy a perder dinero si es que yo estoqueo, es decir, si yo guardo un punto 25. No así, no así la ley de corte crítica. La ley de corte crítica, es decir, el bloque viene saliendo de la mina. Y si es que tengo la oportunidad o puedo procesarlo o necesito procesarlo ese día, yo sé que el último que puede entrar, o sea, el 3,95 va a pasar de curso, por ejemplo, es este número. Nunca puedo meter a la planta un número menor a punto 24 si es que viene saliendo de la mina. Si se fijan, es consistente con el de stock, porque el día que yo voy al stock, voy a meter un punto 26, no voy a meter un punto 24 a la planta. De esa forma, hasta el momento lo único que he dicho es que la ley de corte operacional es una ley de corte que vamos a tener que buscar en la medida que hagamos planes y vamos a tener tres leyes de referencia. La ley de corte crítica, es decir, la última ley que voy a ser capaz de enviar a la planta. La ley de corte de stock, es decir, la última ley que voy a utilizar para acopiar mineral para ocuparlo en el futuro. Y la ley de corte económica, que en realidad es una referencia mayor todavía, en términos de me va a permitir entender si mi plan está siendo eficiente o no está siendo eficiente en términos de los rendimientos económicos que yo podría esperar de él cuando veo mis leyes de corte operacional, o sea, cuando comparo estas leyes respecto de la ley económica. Para que se entienda un ejemplo, si mi ley de corte económica es punto 4 y yo durante mucho tiempo estoy enviando punto 3, punto 3, punto 29, mi plan probablemente no es muy bueno. Si la ley de corte es punto 4 y yo estoy enviando, perdón, si la ley económica es punto 4 y yo estoy enviando el proceso, eh, ¿qué dije? Punto 4, si dije punto 4 acá, y estoy viendo el proceso punto 5, punto 6, punto 7, punto 5, punto 6, y después en el largo plazo estoy enviando punto 4, punto 3, punto 25, es un plan bueno porque está generando buenas leyes al principio y leyes decrecientes o no tan buenas al final. Estoy pudiendo secuenciar la extracción en pos de maximizar el beneficio en los primeros periodos y dejar lo no tan bueno para el futuro. Ya, por eso es una ley de referencia. Eso lo vamos a ver aquí en este ejemplo muy sencillo. Este es un plan minero. Esta es la ley de corte de un plan minero. ¿Cierto? Aquí tenemos un plan que parte en el año 20, termina en el año 36 y que tiene leyes de corte de punto 4 en este año, después punto 5 en el otro año, punto 6, no, punto 5, baja, se mantiene, baja, se mantiene, aquí llega a punto 20 y algo, punto 26 parece que tiene, aquí llega a punto 15 y se mantiene en punto 15 en el año 32, 33, 34, hasta el 36. Y ahí se acaba el plan. Es un plan que dura 16 años y que en los últimos 4 años está enviando materiales de muy, muy baja ley. Eh, entonces la pregunta que uno se podría hacer, si es que, si es que analizamos lo que acabas de contar, eh, ¿esta parece ser una estrategia buena o no es una estrategia buena? ¿Es mala o no es mala? Los números en teoría no tienen nada que ver con los números que les mostré yo en los ejemplos. Este puede ser un plan de óxidos, por ejemplo, puede ser un plan distinto, puede ser un plan de otro yacimiento. Pero lo que queremos decir con este ejemplo es que es muy difícil pronunciarse respecto de si eso es una buena o mala estrategia de ley de corte, porque nosotros en este ejercicio no conocemos la ley de referencia. No sabemos cuál es la ley de corte económica, perdón, cuál es la ley de corte económica, sí, la marginal y la de stock. No lo sabemos. Si no lo sabemos, no podemos decir que es buena. Voy a inventar. Si la ley de corte económica fuera punto 55, el plan es re malo. Es como que nunca le ha hecho un té a la ley de corte económica. Si la ley de corte económica fuera punto 1, el plan es súper bueno y me preguntaría algunas cosas respecto de los últimos periodos. Bueno, para resolver lo que le acabo de decir, entonces para poder saber eso necesitamos estas tres leyes. Aquí está la ley de corte operacional, la que está arriba, la económica, la roja, y la crítica y la marginal es la que están ahí, o la de stock, este gráfico todavía tiene un nombre antiguo, la de stock es la última, perdón, es la morada, y la última es la crítica. Entonces, lo que yo puedo inferir de este gráfico es que en los primeros periodos se ve bien, porque estoy por sobre la ley de corte económica, estoy alimentando con mejores leyes.
en el año 30 y 31, también estoy alimentando con leyes razonables porque estoy bajo la verde, ¿cierto? O perdón, sobre la verde. Estoy enviando leyes que están por sobre esa última ley que yo iba a aceptar. Pero lo que está mal es este año 32 al 36, porque estoy enviando material de ley que está por debajo de la ley de corte crítica. Por lo tanto, si yo estuviese haciendo este plan, estos periodos estoy perdiendo dinero, no estoy ganando dinero. Por lo tanto, esta estrategia de ley de corte es bien mala, pero para saber que es mala necesitábamos conocer las leyes de corte de referencia. ¿Sí? Entonces, eso era como ese era lo que les quería contar de las leyes de corte con las que vamos a trabajar nosotros en este semestre. Voy a hacer una pausa nuevamente de resfrío. Ya, volví. Ya, entonces aquí hay un ejemplo medio raro porque uno nunca va a saber que va a pasar algo con tanta premura, pero el ejemplo nos sirve para entender eh, qué es lo que hace uno cuando necesita modificar, o por qué uno necesita modificar la ley de corte. ¿Qué es lo que hace que uno tenga que sentirse obligado a manejar esa área? Entonces acá está el mismo ejercicio que les mostré en la lámina anterior, y aquí hay un supuesto. Supongamos que algo ocurre en la mina y no es posible alimentar con esta ley en este periodo. Es decir, algo pasó en la mina, se cayó o se va a caer una rampa, o vamos a mover un chancador, o hay se descubrió que hay una infraestructura que estaba en la fase 8 y la fase 8 por lo tanto, que la teníamos pensada iba a ser la que iba a alimentar el año 25, no va a alimentar. Algo pasó en la mina que tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si no se puede alimentar, no significa que vayamos a programar un año donde no vamos a llenar el proceso. Por el contrario, si sabemos que va a pasar algo, tenemos que volver a hacer nuestro plan para saber de qué forma vamos a poder alimentar el proceso. Ya sea sacando de otro lado, o en este caso que lo estamos conversando, o manejando la estrategia de leyes de corte. Entonces, aquí pasan varias cosas. Bueno, uno dice, si no puedo alimentar con esa ley, bueno, tendré que bajar la ley para poder alimentar y completar los requerimientos de la planta. Que es lo que dice aquí, será necesario bajar la ley de corte en este periodo para poder alimentar la planta. ¿Hasta qué valor puedo bajar esta ley? Porque la pregunta que uno se debiese hacer es, eh, ¿bajo hasta que la lleno? Sí, sí, pero en la medida que esa baja esté dentro de lo que acabamos de conversar, que esté dentro de estos rangos que nosotros entendemos como económicos, es decir, ley de corte marginal, ley de corte del stock o ley de corte económica. Y si lo quisiéramos ver en un ejercicio más de alternativas, por decirlo así, tenemos la situación uno que es donde el plan no tiene el supuesto que pasa nada en la mina, y tenemos la situación 2. Entonces alguien dice, ¿saben qué? Yo voy a bajar la ley de corte hasta la ley de corte del stock. Otra persona dice que la va a bajar hasta la ley de corte eh, crítica. Y una persona más avanzada dijo que la iba a bajar hasta la ley de corte punto 20, que está bajo la crítica. Entonces, la situación 2 que está acá, esta es una pregunta que nos hacemos. Si no llena la planta, si el colega o la colega le preguntamos, ¿y la planta está llena? Me dice, no, no está llena. ¿Está correcta esta ley? La respuesta es no, porque aquí, no sé cómo hacer un zoom. ¿Puedo hacer un zoom? Ah, pero lo voy a decir de memoria. En el fondo, él está ocupando la ley de corte de punto 25, teniendo aquí una ley de corte, no sé, de punto 23, supongamos que la verde es punto 23, que la puede ocupar
y no lo está ocupando y no está llenando la planta. O sea, entre comillas, no está llenando el proceso y está mandando materiales que los podría ocupar, lo está mandando a botadero. Por lo tanto, es una mala decisión si es que esa estrategia no llena la ley no llena la planta. En el caso 3, que llegó hasta la ley de corte crítica, la pregunta es, si no llena la planta, ¿está correcta esta ley? Si aún no llena la planta, está correcta. Es todo lo que puede hacer. No puede hacer nada más. No puede bajarla más. No le conviene subirla, por supuesto. Digámoslo así, es el mal menor. Estar en una posición donde no lleno la planta, mi posición que me va a generar menos daño es ir a la ley de corte crítica. Si yo estoy por arriba de la ley de corte crítica, pierdo más. Si estoy por abajo de la ley de corte crítica, pierdo más. Este es el punto de inflexión. Y finalmente la idea 4, que claramente está mala, porque como dijimos, nunca, nunca, nunca debiésemos enviar leyes por bajo la ley de corte crítica. Aun cuando alguien me puede decir, sí, pero llené la planta. Sí, pero la llenaste con lastre, la llenaste con, como dicen unos amigos, la llenaste con tierra de hojas. Y eso no es, no tiene ni un sentido económico. Entonces, un poco de esta lógica que tratamos de explicar es la que nosotros nos enfrentamos y se han enfrentado ustedes cuando estén construyendo el plan y vayan a sacar de una fase, otra fase y digan, no, eh, ya tengo la mina a tope y tengo la ley de corte a tope y no llené la planta. Y ahí es cuando uno empieza a resolver, po, o al revés. Po. Eh, llena la planta con la mínima, con punto 24. Y todavía te queda un montón de camiones o de palas para ocupar. También está mal elegida esa ley. Po. Vas a tener que decir, ya, pero yo, ocupando todos mis camiones, ocupando todas mis palas, ¿cuánto puedo mover? ¿Cuál es la ley de corte que me permite llenar la planta y el resto lo estoqueo? Y la búsqueda de esa ley es la pega de ustedes. Ese es su trabajo. Buscar en qué nivel la ley me va a permitir equilibrar la alimentación a planta, eh, el beneficio económico y la estrategia de stock o el uso de stock o de almacenar acopios para el futuro. Nos ha pasado que probablemente no se lo puede explicar cuando hagamos planes, que algunos grupos como que parten con la ley de corte baja. Entonces, claro, no es tan difícil llenar la planta, pues la llenan. Pero la mina es más floja que... O sea, no voy a decir nada, Julio. Pero, claro, es una mina, es un yacimiento flojo porque le estáis metiendo ritmos de extracción bajos, está llenando la planta así como sin ninguna exigencia. Y no es que a uno le guste la exigencia, pero claramente el van va a ser malo. Po. Y si uno quiere mostrar valor, tenéis que utilizar al máximo tus capacidades, utilizar al máximo tus recursos, tus equipos, tus camiones, buscar estas leyes de corte y buscar el punto, entre comillas, óptimo. Yo soy de los que nunca habla del óptimo, que los óptimos prácticamente no existen, pero números que sean bien desafiantes, ¿se fijan? Que estén equilibrando esas fuerzas de las capacidades minas, las capacidades plantas y la estrategia de ley de corte. Bueno, disculpen chiquillo, realmente estoy resfriado. Ya, este ejercicio, otra vez, queremos destacar los mismos elementos, pero queremos mostrarlos de distintas ópticas. Dice, en un plan minero se tiene una capacidad de extraer de 300 millones en un año, con el fin de alimentar una planta de tratamiento de 15 millones de capacidad. ¿Cierto? Es decir, nosotros tenemos palas y camiones, o un sistema de manejo de material, o sistema de transporte, como quieran llamarlo, que es capaz de mover 300 millones cada año. El primer año mueve 300 millones, no puede sacar más, no le alcanza a los camiones ni las palas. El segundo año saca 300, el tercer año saca 300 y el cuarto año saca 300 millones. Lo que va sacando cada año no lo define, no lo puede determinar. Pues sale, depende del yacimiento, el yacimiento que tiene buenas leyes en la profundidad, buenas leyes en los contornos, depende de las características del yacimiento, lo que sale es lo que sale, ¿cierto? Como dice un amigo mío, no es supermercado esta cuestión, uno no puede elegir lo que sale, sabe lo que sale. Entonces, y en este ejercicio teórico, el primer año
si yo saco 300 millones y le hago una curva de tonelaje ley a los minerales, y aquí hay algo que no hemos dicho, pero seguramente Julio lo va a decir cuando terminen, bueno, lo tiene que haber dicho ya y lo va a destacar cuando hable de diseño. Yo aquí estoy hablando de minerales, ¿cierto? Estoy hablando de sulfuro o lo que sea, los materiales que son capaces de ser procesados. Los lastres no, po. Pero los 300 millones es roca, ¿cierto? Los padres de los camiones van a sacar todo, mineral y lastre. Pero la curva de tonelaje ley la construimos para el mineral, para lo que puede entrar a la planta concentradora. Y lo que hacemos por lo general es que en el corte cero tiramos todo el lastre. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que en estos 300 millones está todo lo que salió. Y le hicimos una curva de tonelaje ley, ¿cierto? A eso que salió. Y como tenemos una planta de 15 millones, yo digo, bueno, ¿cuáles son los 15 millones? Eh, los mejores 15 millones. Los mejores 15 millones que voy a enviar a la planta. Bueno, y si no estuviéramos viendo esta curva, uno diría ya, serán los de punto 9 para arriba, y de punto 9 para arriba hay solamente 3 millones. No me sirve. Será de punto 6 para arriba hay 15 millones. No, todavía me falta, todavía no puedo llenar la planta con eso. Bueno, como aquí lo estamos viendo, pero si elijo punto 45 como corte, coincide que tengo 15 millones. Es decir, si yo ocupo una ley de corte de punto 45 en el primer año, voy a sacar los mejores 15 millones y llené la planta. Y todo el resto lo mando a botadero o a stock. Si por ejemplo, si me stock dijimos que era punto 25, por poner un ejemplo, todo este material, que es el diferencial por supuesto de ese material, se estoquea y todo este material va al botadero y llené la planta. Entonces hice un ejercicio el primer año y me funcionó. Vamos al segundo año. Voy a tratar de hacerlo más rápido acá. El segundo año pasa lo mismo. Vuelven a salir 300 millones. Son distintos. No son los mismos. Y cuando le calculo la curva total en el eje ley, me doy cuenta que para poder llenar con 15 millones la planta, tengo que tener una ley de punto 35. Es decir, todos los bloques que salieron, que tienen más de punto 35, me suman 15 millones y puedo llenar el proceso. Entonces, el segundo año claramente voy a elegir punto 35. Lo mismo en el tercer año. En el tercer año, ¿dónde acumulo 15 millones? Lo acumulo aquí, por lo tanto, punto 25. Entonces, si se fijan, yo estoy haciendo la estrategia de ley de corte. Voy a elegir 0.45 el primer año. Después voy a elegir 0.35. Después voy a elegir 0.25. Entonces voy a hacer una ley de corte así, una ley de corte así, una ley de corte así. Y aquí viene lo bonito y lo importante. El cuarto año, yo vuelvo a sacar los 300 millones y los 15 millones los logro de punto 15. Lo que pasa es que no terminé de leer, pero las leyes de referencia son esas. Y la que me interesa a mí en este momento es la crítica. Y la crítica me dice que yo nunca debo enviar bajo punto 20. Por lo tanto, ese año, si es que sigo esta estrategia, ese año yo no puedo cortar a punto 15 para llenar la planta, porque estaría perdiendo dinero, ¿cierto? Estoy obligado a decir, voy a ocupar punto 20 y solamente voy a lograr alimentar con 13 millones. Como este ejercicio es conceptual y para que se entienda, lo que estoy explicándole es cómo uno va construyendo la ley de corte. Uno va buscando en esa dirección, en esa dimensión, cuál es el corte que me permite llenar los procesos eh, con los mejores materiales. Y cuando, como en el caso del periodo 4, no puedo hacerlo, debiese yo decir, no, no se puede, por lo tanto, solo soy capaz de alimentar 13 millones cortando a punto 20. En la vida real, lo que pasa es que uno empieza a redefinir el plan. Ese año no saca 300 millones, pues dice, ¿sabes qué? No puede ser, hay que sacar 310 o 312. Uno empieza a aumentar la tasa de crecimiento. Y cuando aumenta la tasa de crecimiento, algunos de estos bloquecitos que estaban aquí, perdón, eh, algunos bloques de los que están en el futuro, porque al aumentar 12, no es que vaya a modificar la curva de la GLI, van a entrar bloques que no están en esta tabla. Y se van a distribuir porque van a entrar de altas leyes, de bajas leyes, de medianas leyes y lastres también. Entonces, a la medida que yo aumente mi capacidad de tratamiento, lo que voy a hacer es que le voy a meter más masa a esta curva, a esta tabla.
Y al meterle más masa, se me redistribuye la curva. Y al redistribuirse la curva, probablemente voy a ser capaz de encontrar los 15 millones a una ley de corte de punto 20 o superior. ¿Se entiende, colegas? ¿O ya se operan? Profe, ¿y ahí no sería mejor dejarlo en punto 25? ¿Es qué? ¿No sería mejor dejar la ley de corte en el año 4 en punto 25 e ir a rescatar el stock de los años anteriores para tener Ah, mejores leyes? sí. Sí, por supuesto que sí. Pero como les digo, el objetivo de este esquema es entender que la extracción, la capacidad de extracción, porque eso es lo que yo les decía con la curva de Lane. Esta es tu capacidad de la mina y esta es tu capacidad de la planta. Entonces, la relación entre tu capacidad de la mina y tu capacidad de la planta determina la ley de corte. Eso es lo que queremos ejemplificar nosotros acá en este ejercicio. Cuando hagamos el plan se van a dar cuenta que esto no les va a pasar nunca, porque el plan en realidad tiene otras variables. Tiene que ver si llegamos a este punto, efectivamente voy a ir a buscar stock, pero este punto te podría pasar en el año uno o te pasa todos los años. Si te pasa todos los años, igual vaya a cuestionar tu capacidad de mina, porque la capacidad de mina la definimos los mineros y las mineras. La planta la definió el procesista, el modelo lo definió el geólogo. ¿Qué hacemos los mineros y las mineras? Hacemos el plan minero po, y definimos las leyes de corte. Y el diseño también. Diseño, plan y ley de corte. Esa es nuestra pega. Todo el resto de las cosas las hacen otros profesionales. No todas, pero la mayoría. Ya. Entonces, me quedo tranquilo con que entendieron que en la medida que uno extrae más o menos, tiene la capacidad de seleccionar más o mejores leyes de corte. Perdón, leyes más altas o leyes más bajas para generar la estrategia de leyes de corte. Y aquí algunas cosas que son que me interesa que ustedes las sepan por cultura general y porque probablemente depende de dónde trabajen se van a encontrar con estas cosas. Los tipos de leyes de corte. Nosotros en general estamos acostumbrados a hablar y todos nuestros cursos lo hacemos con la ley de corte más tradicional que hay, que es la ley de cobre del metal. La ley de cobre del metal principal del yacimiento. En la mayoría de los yacimientos de Chile es la ley de cobre, ¿cierto? La ley de corte es la ley de cobre. Pero, ¿qué es la primera? Ley de la especie de interés. Pero existen otros criterios que se llaman in situ value, net value, ahí voy a explicar un poquito qué significa, y el cash flow rate. Voy a explicar estos dos de forma especial, que en realidad ustedes ya los conocen, y estos de acá los voy a dejar así como Esos dos tienen que ver con las definiciones que tenga la propia compañía respecto del establecimiento de ese indicador. Ejemplo, si yo le coloco el beneficio completo, beneficio es igual a los ingresos menos los costos totales, ingresos totales, voy a poner costos totales del bloque, dividido por la masa del bloque, tengo al final dólares por tonelada, ¿cierto? Que podría ser el in situ value. Yo diría que el net value es el net value. Pero hay algunas compañías que trabajan con uno que se llama NSR. NSR. Que también tiene unos ingresos, pero que no son totales. Y tiene unos costos que no son totales. Son otros costos. Y los divide por la masa. Y también le queda dólares por tonelada. Acabo de participar ayer de una memoria de un chico que hizo su trabajo en TEC, que en Quebrada Blanca 2. Y ellos ocupaban en el NSR. Por lo tanto, su lastre creo que partía o digámoslo así, el material malo partía como en $12 de tonelada. Espero explicarme bien. Por lo tanto, si tengo un NSR de $12 por tonelada, en Quebrada Blanca, si es que le creo a los números que nos mostraron, el lastre.
y sobre 12 es mineral. Pero si voy a, no sé si AMSA alguna vez lo hizo, pero en mi tiempo lo hizo. Si voy a AMSA, eh, que tienen creo que se llama beneficio, Julio, ¿no? Le ponen beneficio, le dicen dólar por tonelada en realidad. Queda dólar por tonelada. Ya, voy a ponerle un NB de AMSA. 1,0, no, creo que era más chiquito. Voy a inventar el número en todo caso, pero 0,2. 0,2 es lastre, dólares por tonelada. De 0,2 para arriba es mineral. Entonces tiene que ver con cuánto le cargo al costo y cuánto le cargo al ingreso para entender un poco el diferencial. ¿Y por qué? Porque depende del modelo de negocio, depende de otras cosas que no tiene mucho sentido que las conversemos ahora. Lo que les quiero decir a ustedes es que si les toca participar en un ejercicio o en una empresa donde hablen de dólares por tonelada, lo primero que tienes que preguntar es cuál es el modelo económico que sustenta ese indicador, que lo construye, para poder entender qué costos considera, qué costos no considera. El tiro. Ya, sigo. Me quedan. Y este que es súper interesante, que cuando nosotros empezamos a hacer clases, nosotros decíamos, no, pero esto ustedes no lo van a ver nunca, porque no se ocupa nunca. Hoy en día ya está apareciendo un poco más en algunas compañías, que es el dólar por tonelada. Que es lo mismo que le acabo de decir, es lo mismo, o prácticamente lo mismo. Son los ingresos menos los costos totales, dividido por la masa, pero en función o aplicado a la función o factorizado por las toneladas por hora con las que pasan los bloques por la planta. ¿Por qué? Porque aquí básicamente se introduce la variable dureza. ¿Qué quiero decir con eso? Que un bloque, voy a tratar de explicarlo. Tengo dos bloques. Los dos tienen un 1% de ley. 1% de ley. Los dos tienen una recuperación de que me quedo feo, 80%. Recuperación 80%. Este es un 80, ¿eh? Este es un 80. Voy a agrandar el bloque aquí. Pero este bloque tiene un consumo específico de energía, es decir, gasta una cantidad enorme de energía en la planta. ¿Cuánto es un consumo de energía grande, Julio, te acordáis? A ver, 6. Ya, 6. 6. Y tiene un consumo específico de energía de 2. Es decir, este bloque, cuando pasa por la planta, gasta una cantidad enorme de energía, porque es más duro, porque hay que chancarlo, molerlo y está más tiempo en la planta. Este blandito, este de acá, pasa súper rápido. Al pasar más lento, su TPH, toneladas por hora, en la planta es más bajo. Y este, al pasar más rápido, sus toneladas por hora son más altas. Y aquí, con una matemática que es bien sencilla, si algún día la quieren mirar, hay documentos al respecto, uno llega y dice, bueno, los dólares por tonelada las divido por el TPH y me genera un valor que queda en dólares por hora. Y eso va a representar que este bloque, que era más malo, yo sea capaz de identificarlo con este ranking respecto de este bloque que es mejor. Y aquí espero que me entiendan, y con eso termino esta lámina. Porque si yo corto por cobre, los dos bloques son iguales. Digo, pásame los bloques sobre 1%, los dos bloques entran. Si yo voy por beneficio, los dos me generan, entre comillas, el mismo beneficio. Porque tonelaje por ley por recuperación, son iguales. Tienen la misma ley, tienen la misma recuperación. Se ven iguales, parecen iguales. Solamente voy a ser capaz de meterle un diferenciador cuando me dé cuenta de que este bloque consume mucho más, es decir, tiene un costo de tratamiento final más alto que este. Ese costo de tratamiento está en función de estas variables. Ya, ahí
no pretendo que entiendan, o que supongo que entienden, pero no pretendo que se queden con todas las cosas. Sí me interesa que entendamos que las leyes de corte que se ocupan hoy en día son la especie del mineral. Hay unas que están en función de dólares por tonelada, en función del modelo económico de la compañía, y hay unas que están en dólares por hora, en función de la tasa de tratamiento con las cuales son capaces de pasar por la planta. Y aquí hay unos ejemplos: Codelco casi todo su yacimiento ocupa cobre total, AMSA ocupa cobre equivalente, que es una derivada de esto que está acá. Toromocho, una mina en Perú, ocupa INPB, que es una parecido a una de estas. Como les decía, hay que ver el modelo que tienen ellos financiero. Y Antamina, otra mina en Perú, una de las minas más eficientes del planeta, ocupa Cash Flow Gray. Listo. Eso es lo que tenía que contarles de esto como cultura general. Aquí hay un ejemplo de ley de corte equivalente, porque nos hemos dado cuenta que eh, no mucha gente sabe cómo calcularla, y hay que hacer la matemática, y finalmente lo que hace uno es que toma la ley de cobre de la especie principal, toma la ley de cobre de la ley de la otra especie, y en función de sus recuperaciones la traspasa a dinero y la devuelve a la ley de cobre. Eso es lo que está haciendo. Por lo tanto, incluyen como parámetros, entran los precios. Aquí están los parámetros. Entran los precios, entran las leyes, las recuperaciones, etcétera. Bueno, y ahí uno, cuando hace un ejercicio, dice: mira, un bloque que tiene punto 15, si es que tiene oro, se parece y si recupera el oro a esta tasa y recupera el cobre a esa tasa, bueno, entonces el bloque se parece o representa a un bloque que fuera de cobre de punto 18. Es decir, el oro le está aportando 0,03 decimales. Y aquí les pongo un recordatorio: hay que recordar siempre las condiciones de borde de esto, porque uno matemáticamente puede hacer una macro y rápidamente calcular números como loco, pero hay que generar algunas condiciones de borde. Por ejemplo, si los bloques no tienen oro, un bloque cualquiera, y Tiene tiene, cobre. perdón, no tiene cobre, tiene un gramo por tonelada de oro, si yo lo meto en la ecuación, no sé, me va a dar 0,95. Una- O sea, que fuera el número, estoy inventándolo. Pero claro, no tiene cobre, pero tiene mucho oro. Y uno dice: súper bueno, me va a dar mucha ley. Sí, pero el oro, en este proceso, depende del proceso, lo más seguro es que no flote. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de ser recuperado. El sistema está hecho para flotar minerales de cobre. Entonces, una de las condiciones que se le ponen a esta ecuación es decir: ok, ocupe la ecuación si, solo si, el cobre es mayor a un número específico, que es el que le asegura recuperabilidad. Esto es un caso real, por ese tiempo, y probablemente todavía, esto eran los límites. Cualquier cosa que tuviera cobre sobre punto 15 y oro sobre punto 0,5 podía ser aplicada a la ecuación de cobre equivalente. Si el oro era menor que 0,05 no era aplicable, y si el cobre era menor a 0,15 no era aplicable, independiente del valor del oro. O sea, si aquí tenías, por ejemplo, 2% y tenías 0,04, no se aplica, no funciona. Y al revés, si aquí tenía 0,14 y aquí tenía 2 gramos por tonelada, no se aplica. Entonces es importante entender qué es lo que representa ese ejercicio. ¿Sí? Consideran cobre. Si fueran, mira, por ejemplo, Moisés, puedes poner de nuevo el ejercicio por ejemplo, 0,9 de cobre y veamos uno que tenga 0,04 de oro. Tú igual vas a flotar ese bloque porque tiene mucho cobre, pero no le puedes adicionar un valor por el oro porque no va a entrar. Entonces tu ley base sigue siendo el cobre, que en este caso, por ejemplo, sería 0,9. Me pillaste, o sea, sí te entiendo, pero no sé qué dibujo queréis que hiciera. Ah, tranquilo, aquí lo resolvemos. Ok. También se está ocupando harto las leyes de cobre hoy, las leyes equivalentes en varias divisiones, en varias minas. No puedo borrar ahora. Ya. Aquí hay un ejemplo que siempre se los dejamos para que, si quieren jugar, traten de hacerlo en sus computadores.
Y si quieren saber la respuesta, nos la envían y nosotros les decimos está bueno o está malo. La mayoría lo hace mal. Les digo el tiro. ¿Qué hora es? No me queda mucho. Pero esta es la última lámina de esta presentación. Y quiero explicar una cosa que también es conceptual y tiene que ver con que los destinos de los materiales no están definidos hasta el día en el que son extraídos. Y en el día que son extraídos, y el día y la hora, pero el día, va a depender de cuál es la condición o la situación que existe, el ambiente que existe ese día para definir su destino. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Estas son curvas de beneficio. Es decir, la línea roja me dice el beneficio en el Heaplich, aquí me cambié de proceso, y tengo dos procesos, tengo un Heaplich y un Dumblich o un ROM, ¿cierto? Y aquí me están diciendo que, por ejemplo, en la roja, cuando yo tengo un bloque de 0,4, ese bloque 0,4 tiene un beneficio más o menos de esa cantidad de miles de millones de dólares, asumiendo una masa X. Pero si tengo 0,45, si tengo más ley, por supuesto que va a tener más valor. Entonces tengo ese otro de allá. Y llega un punto donde la línea roja, bajo punto 18, no, pierdo dinero. No me conviene enviarlo al proceso porque pierdo dinero. ¿Cierto? Lo mismo está hecho para la curva verde. La curva verde es que le pasa a los mismos bloques, pero si en vez de ir al Heaplich, los envío al ROM o al proceso de lixiviación en Dumblich. Bueno, ese 0,4 que antes ganaba 7000 infracción en el ROM, porque por lo general tiene menos recuperación, si lo envío al ROM, gano 5. Y si el de punto 45 lo envío al ROM, gano un poquito más. ¿Cierto? Y lo mismo acá, cuando llego a esa ley, punto 1, no, punto 13, de punto 3 hacia abajo pierdo dinero. Los valores son negativos si yo envío bajo eso. Entonces, en realidad, lo que uno quiere hacer con este ejercicio o con esta gráfica es explicar que imaginemos en el turno de la mañana de una mina X, están saliendo muchos materiales y hay un sector de buenas leyes de punto 4. Y la pregunta es, ¿a dónde voy a enviar esas leyes? ¿A dónde voy a enviar ese punto 4? Esta es una pregunta bien sencilla, es capciosa porque todos tendemos a decir, si sale un punto 4 que me hace ganar 5 en el ROM y me hace ganar 8 en el heap, los voy a enviar al heap, ¿cierto? Esa es la pregunta evidente, trivial, que es lo que todos respondemos cuando tratamos de verlo así. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos mostrar? Y con eso terminamos esta lámina. Que eso en la práctica no lo sabemos hasta que sepamos cuál es la condición de la mina ese día. Porque, por ejemplo, si el planificador me dice, ¿sabe qué, jefe? Yo soy capaz de llenar la planta con punto 47. Es decir, todos los que están saliendo tan buenas leyes que con punto 47 lleno el heap. Y no me cabe ni una piedra más. Por lo tanto, el punto 40 no es muy buena ley ese año o ese día. Es una ley regular. Es media mala, de hecho. Tengo dos opciones, o me puedo preguntar dos cosas. La estoqueo, la pongo en un stock para que en el futuro, cuando me falten buenas leyes, las pueda enviar a este proceso, al heap, y ganar el dinero que dije que iba a ganar. O no las envío al stock y sacrifico este valor, pierdo este valor, este delta, y las mando hoy día mismo, a el ROM. Y gano este otro valor. Y la pregunta tampoco es tan sencilla de responder porque va a depender de, ok, si las guardo, ¿cuándo las voy a ocupar? ¿Las voy a ocupar el próximo mes? ¿Las voy a ocupar el próximo año? ¿O las voy a ocupar en 5 años más? Porque si las voy a ocupar en 5 años más, probablemente la tasa de descuento, el valor de dinero en el tiempo, va a hacer que ese súper buen ingreso lo vaya a tener, si estamos parados en el 21, lo vaya a tener en el año 26. En cambio, en vez de tener 7 millones en el año 26, puedo tener 5 millones hoy día.
Entonces a lo mejor me conviene enviar todos los 0,4 al ROM y llenar la planta HIP con .47. La respuesta es, no sé, la respuesta es no sé cuál es la solución. La podríamos determinar si estuviéramos haciendo un ejercicio de planificación que nos pudiera orientar respecto de eso que decía yo, de ¿cuándo lo necesito? ¿Lo necesito luego o lo necesito muy en el futuro? ¿Es mucho o es poco? ¿Estoy llenando realmente con .47? ¿Y el próximo año con cuánto estoy llenando? Porque si el próximo año estoy llenando con .25, bueno, claramente me conviene guardarlo. Entonces al final, la moraleja es que esto se puede llamar como un análisis estático o un análisis atemporal. Todos sabemos que un .4 va a rendir más en el HIP, va a rendir más en el HIP que en el DAM. Pero eso no significa que estén predestinados a irse al HIP o al DAM. Y eso es como la moraleja de los planificadores. Nosotros no podemos predefinir el destino de los materiales. Los materiales se destinan en función de un plan minero, en el entendido de que somos capaces de ver y de prever cuál es la situación de la mina. Y aquí nuevamente voy a volver a Lane, cuál es la situación de esas curvitas. ¿Quién está actuando cuello de botella ese año? La mina, la planta. Aquí tienes dos procesos, HIP y ROM. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde se nos mueve la decisión que nos permita generar más valor? Insisto, no es que no sepamos ahora, porque aquí en este gráfico no está la información, lo podríamos saber si tuviéramos un plan minero que nos permitiera analizar esa situación. Descartar. Ya. Y esa es la clase de video, chiquillos. Con Recording stopped. resfriado y todo. Julio, entonces tú Dime, tomás la clase el jueves. yo tomo la clase el jueves para terminar lo de diseño. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Me quedan 8 minutos para estar con usted. Como les dije en alguna oportunidad, en el SharePoint están los videos de las clases antiguas, están las presentaciones de las clases antiguas. De todas formas, yo les voy a entregar esto, lo vamos a subir al sistema y, y les voy a enviar un correo con la presentación para que tengan exactamente lo mismo que conversamos nosotros hoy día. El jueves retomamos clases y probablemente ahí vamos a mostrar o vamos a analizar la reprogramación. Supongo que vamos a tener que reprogramar, no hemos mirado los calendarios después de que conversamos la vez pasada. Así es que eso por nuestra parte. Profe, Yes. yo tengo una duda, quizás como más conceptual, que la tengo ya hace varios tiempo, ¿Ya? hace harto tiempo. El tema del heap leach y el dump leach. O sea, creo que el heap leach es material que el que se lleva a las pilas de lixiviación, pero es material chancado, ¿cierto? El heap leach es un material chancado. Sí, pues chancado. Ya, y el dump es material ROM, es que no es chancado, es salido directamente de la mina. Es material que no pasó por un proceso chancado, efectivamente. Ya. Es la, Se tro- es la- llama, ¿Y por eso qué se otra? llama ROM, porque es Ya. Run of Mine. Ujú. Sí, pero ahí ponen la pregunta porque hay minas que le dicen dump leach, Sí, ROM leach, ROM, OBL, OL. tiene una serie de nombres, pero efectivamente el que pasa por chancador es para un proceso de lixiviación por la granulometría, y el que no pasa por chancador es un proceso de tipo dump leach o OBL o ROM leach. Por eso Ya. el costo del proceso también es más bajo porque le sacas esa parte. Por eso recupera menos porque es más grueso. La superficie que está en contacto con el ácido es menor. Ya, ¿y cuál es como el criterio de definir si uno va a HIP o a ROM? O sea, está bien, como lo mencionaba ahora, depende de las leyes, pero no hay como, porque me confundió un artículo que leí que decía como que tal mina mandaba a HIP cierto mineral con cierta ley, y a ROM sobre baja ley, o sea, o bajo cierta ley. Entonces pensé que como que quizás había como una ley como
específica de mineral que se enviaba a HIP y otra específica que se enviaba a ROM. Entonces no sé cuál es la relación que tiene con las leyes. Ahora me quedó más claro el tema de la recuperación, que no es por la calidad del mineral, sino por el tipo de proceso que tiene el mineral, si es chancado o no. Pero con el respecto a las leyes, no hay como una diferenciación entre las leyes para definir hacia dónde se va. Sí, pues claro, claro que la hay, claro que la hay. Y bueno, es muy buena la pregunta. Por ejemplo, si, a ver, antes que todo, la primera respuesta es la combinación que genere mejor valor, ¿cierto? Ahora, esa es la pregunta, esa es la respuesta trivial, pues, esa respuesta la da, sin menospreciar nada, un ingeniero comercial, dice, sí, pues la que tiene mejor valor, listo. Ya, pero nosotros somos los que tenemos que definir cómo vamos a identificar ese valor, ¿cierto? Esa pega es nuestra. Si hiciéramos un plan, que no creo que hagamos un plan este semestre, no vamos a hacer planes de óxido, pero podríamos mostrarle planes de óxido. Eh, lo más seguro es que haya habido un estudio bien sencillo, que lo hacen colegas como usted y como nosotros, que hicimos 5 planes. Y dijimos, voy a ir un poquito más atrás, y queremos hacer un plan con plantas de óxido grande y ROM chico. Entonces hago una planta de 10 millones de lixidación y 5 de ROM. Y después hago otra combinación, 8 y 4, y hago otra combinación, 15, y hago 20 combinaciones. Hoy en día los software te permiten hacer todo eso. Y hago correr optimizadores matemáticos y me dicen, mira, en el plan uno en la combinación uno que hiciste, el van es 10. En la combinación 2 el van es 12. Y llega un punto donde encontré, entre comillas, el que me dio más van. La proporción que me dio más van, ¿cierto? La proporción de, digamos, un Hiblich de 10 y un ROM de 8. Imaginemos fuese esa la combinación. Esa es la primera definición. El tamaño de los procesos. Recordemos las curvitas que dije. Las curvitas tienen un ejercicio anterior. Alguien definió el tamaño del proceso. Entonces, si tenemos un heap leach de 10 y un ROM de 8, tenemos dos tamaños de proceso. Lo más seguro es que para ese valor máximo de van, ese van bonito que encontramos, el heap se hizo cargo de las mejores piedras y el ROM de las menos buenas, porque ese delta que pierde de recuperación es bastante significativo en la realidad. Entonces, en la medida que van saliendo minerales de la mina, las mejores leyes van al mejor proceso y las menos buenas van al peor proceso. Eso es como lo que pasa siempre. Y lo que explicaba yo recién es que si bien es cierto, lo que no podemos hacer es decir, este bloque siempre va. Sí lo podemos decir, pero para lo que yo explico acá, no debiésemos ser tan absurdos en decir, este bloque siempre va a ir al hit porque es punto 4. No necesariamente. Probablemente el bloque que es 1%, que está en el cielo de la ley, ese siempre va al hip. Nunca lo va a tirar al ROM, jamás. Pues vaya a perder mucho. Aparte que nunca hay puertas en la ley de cortes tan altas que te permitan poner un 1% en el ROM. Sería una locura. Al mismo tiempo, las leyes muy bajas, el punto 2, el punto 18, siempre van a ir al ROM. Porque en el hip no generan prácticamente nada de valor. Entonces, en los extremos, no sé si me ven las manos, en los extremos, las leyes altas probablemente van a ir al primer proceso, las leyes más malas al segundo proceso. El problema es la franja del medio. ¿Cómo tomamos esa decisión? ¿Un poquito más arriba, un poquito más abajo? Ley de cortes, esto. Eh, pero eso, y de hecho lo que hacen las minas es que hacen esto mismo que estamos diciendo nosotros, y lo estudian, entonces llegan a la conclusión que dicen, ¿sabes qué? Al punto, al HIP no enviemos nunca menos de punto 3 porque no vale la pena. Entonces, de punto 3 para arriba, ellos ya saben que están reservadas las piedras. Y al ROM siempre van a enviar de punto 14 hasta la ley del Hiblich. No sé si se entiende. El Hiblich de punto 3 para arriba y el ROM de punto 15 a punto 3. Y toman esa decisión. Y decisión y operan así toda la vida la mina. ¿Por qué? Porque si lo han hecho bien, hicieron todos estos estudios que hacemos nosotros y dijeron, ¿sabes qué? La desviación en van es del 1% o es del 2%. Y por lo tanto, no hay mucho más que tengamos que hacer. Chicos, yo me tengo que ir. Julio, va a empezar mi examen Gracias, de grado. profe. Ya. Todas sus preguntas me las hacen el jueves. Ya. Chaito. Profe, chao, que esté bien, que la vaya bien. Chao. Gracias a ustedes también, que estén bien.